Lo más frecuente que nos preguntan es si hay algún tratamiento no quirúrgico que nos permita alargar el pene, es decir, sin necesidad de operación, sin necesidad de cirugía, si se puede conseguir un alargamiento de pene. Y es verdad que existen algunas alternativas, como por ejemplo los extensores. Los dispositivos extensores de pene son unos mecanismos que se emplean para extender, alargar, estirar o alinear en el eje mayor, en el eje longitudinal de los cuerpos cavernosos, de tal manera que se produce un estiramiento del pene con distinta intención. Existen mecanismos que emplean una dinámica de tracción con una sujeción a nivel del glande y un estiramiento del mismo en distintas direcciones, o bien dispositivos de succión, de tal manera que se produce un agrandamiento del órgano y un estiramiento de las estructuras, fundamentalmente de los cuerpos cavernosos, aunque el cuerpo esponjoso también sufre una tracción. Los dispositivos extensores de pene se utilizan habitualmente, en algunos casos, y siempre, esto es importante, siempre bajo supervisión facultativa, bajo supervisión médica, para tratar distintos problemas. El más común de ellos es la incubación de pene, aunque también se puede emplear para el alargamiento, el estiramiento de los cuerpos cavernosos. El empleo de un dispositivo extensor de pene aporta muchas ventajas. Supone un avance en el manejo fundamentalmente de determinado tipo de trastornos del pene, de la estática, de la dinámica y del posicionamiento de los cuerpos cavernosos. Y también se emplea habitualmente como complemento, como tratamiento adyuvante después de algún tipo de cirugía del pene. Si bien los dispositivos extensores de pene tienen una indicación precisa y concreta en el manejo de algunos trastornos de la forma y de la función del pene, cuando se emplean con el propósito del alargamiento del órgano, también son eficaces, pero tienen una eficacia limitada por el empleo, el uso diario del dispositivo extensor requiere un adiestramiento especial y requiere una dedicación. Tienen que ser al menos varias horas durante el día, siendo bastante diligentes, para que se logre un pequeño avance. Esa continuidad, esa dedicación va a lograr un alargamiento indudable del pene. A lo mejor estamos hablando de 1 o 2 centímetros. La contrapartida a ese alargamiento es el no usar adecuadamente el dispositivo, lo cual puede redundar en daño, puede provocar pequeñas lesiones no solamente en la piel del pene, sino también en las estructuras internas del órgano. Hay que ser diligente, pero prudente. Y siempre, insisto, tiene que estar supervisado por personal con experiencia que le pueda diagnosticar si están realizando un uso inadecuado que les pueda perjudicar. Hay diferentes técnicas que consiguen un alargamiento de pene. En Andromedi, por supuesto, vamos a conseguir que sea la mejor para cada paciente. Estudiaremos la morfología del pene, su extensibilidad, su distensibilidad, su capacidad de cicatrización, la morfología y el aspecto que tiene la zona prepúbica, la zona escrotal, para conseguir sacar el mayor partido posible de esa cirugía de alargamiento que el paciente nos está reclamando. Si vemos en esta imagen, vemos que esta es la pared abdominal verdadera, aquí es donde están los músculos, la aponeurosis, el pubis, el hueso pubis y toda la grasa que habitualmente está en la zona prepúbica. Esta grasa en muchos casos oculta parcialmente al pene y lo deja como de alguna manera enterrado. Por otro lado tenemos la posición natural del cuerpo cavernoso anclado con el ligamento suspensorio que está aquí representado. Y finalmente el escroto, que en muchos hombres avanza mucho y, digamos, de alguna manera se acerca mucho a la punta o se queda a mitad de pene, ocultando realmente parte del pene. Las tres técnicas que utilizamos en Andromedi son, por un lado, adelgazar esta grasa. Esta grasa se puede adelgazar mediante liposucción, prácticamente sin ninguna cicatriz, a través de una pequeña incisión, como si fuera una laparoscopia, a ambos lados de la cresta ilíaca, y vamos a adelgazar. Con esta liposucción o incluso en algún caso lipoescultura o también abdominoplastia, vamos a conseguir aumentar, es decir, alargar, porque saldrá más pene, aproximadamente unos 2 o 3 centímetros, en función de la cantidad de grasa prepúbica que tenga el paciente. En segundo lugar, seccionamos el ligamento suspensorio y avanzamos el cuerpo cavernoso, y esa sección se verá en un aumento también del tamaño del pene. Luego fijaremos en posición avanzada a ese cuerpo cavernoso
para que quede completamente más fuera del organismo y de esa manera consigamos un alargamiento efectivo. Y por último, podemos seccionar, haciendo una escrotoplastia, parte del tejido del escroto que está muy anclado en una posición avanzada, de tal manera que también aquí conseguimos una imagen visual de que el pene está más alargado. Por tanto, la combinación de liposucción o abdominoplastia o lipoescultura con sección del ligamento suspensorio y con escrotoplastia es la que consigue mejores resultados en términos de alargamiento. Una cirugía que deja prácticamente muy poquita cicatriz o ninguna, porque la realizamos a través de la escrotoplastia y como mucho un par de punciones para la liposucción, y que combinada después con otras técnicas y apoyado por el uso de extensores posoperatorios, va a hacer permanente ese alargamiento tanto en reposo como con el pene en erección. Para proceder a la cirugía, una vez que se han aclarado todas las dudas que tiene el paciente en la consulta, se han realizado mediciones, se han tomado incluso fotografías para ver antes y después cómo queda el paciente y ha firmado consentimientos informados, el paciente ingresa en el hospital, se va a hacer una cirugía con una anestesia raquídea o anestesia general que le permite cómodamente proceder a todas estas técnicas y una mínima estancia. Va a estar el paciente o bien unas horas, estancia media, o bien un solo día de ingreso. El posoperatorio es bastante confortable, si bien vamos a pedirle al paciente que utilice fajas, extensores, vendas específicas, pero que son realmente muy fáciles de utilizar y las puede realizar el paciente en su propio domicilio. Al paciente lo veremos aproximadamente 2 días después de la cirugía, a la semana siguiente y posiblemente después al mes, para seguir su evolución y acompañarle en todo momento para cualquier duda que pudiera surgir en el posoperatorio. Y los resultados son generalmente altamente satisfactorios. Siempre tenemos que medir las expectativas del paciente y saber hasta dónde podemos llegar. Lógicamente dando prioridad a la función, pero por supuesto cuidando mucho el lado estético. En Andromedi siempre decimos que cuando queremos máximos resultados, lo mejor es utilizar una combinación de cirugía más extensores. Diferentes técnicas que se manejan son todas combinadas y se pueden implementar muchísimo si utilizamos un extensor pre y posoperatorio. De esa manera vamos a conseguir el máximo alargamiento posible. Es decir, no tenemos que estar luchando entre si es mejor un extensor o es mejor un alargamiento quirúrgico. En Andromedi, el decidirnos por una cirugía o por un extensor realmente se complementan uno al otro, ¿de acuerdo? Creemos que los extensores, digamos, un refuerzo posterior a la cirugía para poder conseguir los resultados el objetivo que tiene el paciente y el que tenemos nosotros. Después de una cirugía de alargamiento de pene, se produce una cicatrización de la cirugía y con el extensor lo que conseguimos es que esa cicatrización no sea anómala, porque lo que estamos consiguiendo es mantener el pene continuamente estirado y de esta manera pues que la cicatrización sea correcta.